¿Alguna vez te has sentido tan desesperado que tu grito de auxilio era un susurro silencioso? ¿Has mirado al cielo en medio de un dolor insoportable y te has preguntado si Dios realmente escuchaba tus oraciones? La historia que vas a escuchar hoy es sobre una madre que vivía ese infierno. Ella no solo era ignorada, era agredida y humillada por el propio hijo que un día amamantó, y cuando tocó fondo, cuando su alma ya no podía más, hizo una última oración. Pero la respuesta de Dios no llegó como un rayo, ni como un ángel de alas blancas. La respuesta vino a caballo. Así es, oíste bien, un caballo. Y lo que este animal hizo, cuando ningún ser humano se atrevió a intervenir, va a sacudir por completo lo que crees sobre la fe, el abandono y los milagros que Dios envía en los momentos más oscuros. Si estás pasando por una batalla que nadie ve, si crees que tu situación ya no tiene solución, esta historia es un mensaje directo del cielo para ti. Lo que está en juego aquí no es solo una historia emocionante, sino la llave para entender cómo Dios puede transformar tu mayor dolor en tu mayor testimonio. Muchas personas que ven nuestros videos y sienten la presencia de Dios todavía no están suscritas. Si este mensaje ya ha comenzado a tocar tu alma, no cometas el error de irte sin conectarte. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque cada video que publicamos es una herramienta que Dios usa para rescatar a alguien, y no puedes correr el riesgo de perder la respuesta que Él pueda tener para ti mañana. Quédate hasta el final, porque la forma en que este hijo terminó llorando frente al caballo que cambió su vida podría ser el comienzo del cambio en la tuya. Mira, amigo mío, para entender la profundidad de un milagro, primero debemos caminar por el valle de las sombras, sentir el frío del abandono en los huesos y comprender la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Nuestra historia comienza en un pequeño pueblo llamado San Nicolás del Alma, un lugar suspendido en el tiempo, donde el sol golpeaba con la misma fuerza con la que la vida a veces nos golpea. Aquí vivía doña Ángela, una anciana de piel curtida por los años y el trabajo, una madre cuyo amor era tan vasto como el desierto que rodeaba al pueblo. Ella era un roble, pero sus ramas estaban siendo quebradas día a día por la mano de su propio hijo. En su mirada se reflejaba la tristeza de quien ha visto marchitar la flor que con tanto esmero cultivó. Era una mujer piadosa que cada mañana se levantaba y en lugar de maldecir su destino, susurraba una oración, pidiendo a Dios la fuerza que ya no encontraba en su cuerpo. Su casa, un humilde rancho de adobe, había dejado de ser un hogar para convertirse en una prisión silenciosa, un escenario donde la crueldad se vestía de cotidianidad. Cada rincón de ese lugar estaba impregnado de un miedo sordo, el miedo de una madre que veía en su hijo a un extraño, a un hombre cuyo corazón parecía haber sido reemplazado por una piedra. La gente del pueblo murmuraba, pero nadie se atrevía a intervenir, pues las puertas de esa casa guardaban un dolor que todos preferían ignorar. Ahora, déjame hablarte de Tomás, el hijo. No siempre fue así. Hubo un tiempo, allá lejos en el recuerdo, en que fue un niño de risa fácil, un bebé que se dormía en los brazos de su madre, Ángela. Pero la vida, a veces, tuerce los caminos, y el odio, como una mala hierba, había echado raíces profundas en su alma. Era un hombre corpulento, endurecido por el sol y el resentimiento, un granjero frustrado cuyo único poder residía en la violencia que ejercía sobre la mujer que le dio la vida. Su presencia llenaba la casa de una tensión insoportable, como una tormenta a punto de estallar. Cuando él entraba, el aire se volvía pesado y el silencio de su madre se hacía aún más profundo. Él la veía no como a su madre, sino como a un objeto, un recordatorio de sus propios fracasos. La acción de golpear, para él, se había convertido en un lenguaje, la única
forma que conocía de expresar la furia que lo consumía por dentro. Quería expulsar de su vida ese sentimiento de fracaso y, en su ceguera espiritual, creía que al maltratar a la anciana, al humillar a esa frágil figura, podría de alguna manera silenciar a los demonios que lo atormentaban. No entendía, pobre alma perdida, que cada acto de violencia contra su madre era una cadena más que se ponía a sí mismo, un paso más hacia el barranco de la soledad. Imagina la escena, discípulo mío. Una tarde, el calor era insoportable. Ángela, con sus manos temblorosas, le sirve un plato humilde. Él, con la mirada inyectada en furia, arroja el plato al suelo. «¡Otra vez esta miseria!», grita, y entonces saca su cinturón. Ese pedazo de cuero se había convertido en un símbolo de su tiranía, el cetro de su reino de terror. El sonido del cinturón cortando el aire era la música fúnebre de la dignidad de Ángela. La acción de golpear no era solo física, era un acto diseñado para quebrar el espíritu, para enterrar cualquier vestigio de esperanza. La Biblia nos enseña en Éxodo 20:12, «Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da». Tomás no solo deshonraba a su madre, escupía sobre la ley de Dios, acumulando brasas sobre su propia cabeza. Cada golpe era un eco de su propia perdición. Quería quemar en ella la imagen de su debilidad, pero en realidad estaba incendiando su propia alma, construyendo un muro entre él y cualquier posibilidad de redención. La violencia que ejercía era el reflejo de una guerra interna, una batalla que estaba perdiendo de la forma más trágica posible, arrastrando a su propia madre al campo de batalla. En este punto, es crucial que comprendas lo que sucedía en el corazón de esa anciana. El abuso constante la había dejado en un estado de desierto espiritual. Se sentía completamente sola, como si Dios la hubiera abandonado. ¿Conoces ese sentimiento? Cuando oras y solo escuchas el eco de tu propia voz, cuando miras al cielo y solo ves nubes grises. Ángela estaba en ese lugar, en ese profundo barranco del alma donde la fe se pone a prueba de la manera más severa. Ella se preguntaba si su destino era morir así, olvidada, maltratada, sin que nadie hiciera justicia. Muchas veces, en la soledad de su cuarto, pensaba en huir, en correr hacia el bosque o el río y desaparecer. Pero, ¿a dónde iría una mujer de su edad, sin un céntimo, rechazada por la vida misma? Se sentía inválida, no solo por los golpes, sino por la profunda herida emocional que la paralizaba. Su único refugio era un pequeño cuaderno donde cada noche le escribía cartas a Dios, cartas que eran un grito ahogado, una súplica desesperada por un milagro, por una señal de que Él no se había olvidado de ella. Es aquí, amigo mío, donde la historia comienza a girar, porque es precisamente en el punto más bajo, en la noche más oscura, cuando estamos a punto de rendirnos, que la intervención divina suele manifestarse. El abuso había llegado a un límite insostenible. Una noche, después de una golpiza particularmente brutal, Ángela yacía en el suelo de tierra de su cocina. No lloraba, ya no le quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío inmenso, la certeza de que no podría soportar un día más. Y en ese momento de rendición total hizo la oración más sincera de su vida. No pidió riquezas ni venganza, ni siquiera pidió que el odio de su hijo cesara. Simplemente susurró: «Señor, si todavía estás ahí, envíame un ángel. No importa si él tiene las alas rotas, no importa si es un animal salvaje o un cojo. Solo envíame algo que me recuerde que no estoy sola». No lo sabía, pero esa oración, nacida de la más profunda desesperación, había puesto en movimiento algo celestial. Estaba a punto de descubrir que Dios tiene formas misteriosas de responder, y que a veces, cuando la crueldad humana llega a su clímax,
Él no envía un ejército de ángeles con espadas, sino algo mucho más inesperado, algo que cambiaría su vida para siempre y le enseñaría a ese hijo una lección que jamás podría olvidar. Amigo, presta mucha atención ahora, porque lo que te voy a relatar es el corazón mismo de nuestra historia. La noche en que doña Ángela susurró esa oración desde el suelo frío, el universo entero se detuvo a escuchar. En el cielo no hay oraciones pequeñas cuando nacen de un corazón quebrantado. Al amanecer, algo en el aire de San Nicolás del Alma era diferente. El sol no parecía golpear con tanta furia, sino que acariciaba los techos del pueblo con una luz nueva, una luz de promesa. Cuando Ángela abrió la puerta de su humilde rancho, con los huesos adoloridos y el alma todavía en penumbras, lo vio, parado justo frente a su casa, como si la hubiera estado esperando toda la noche. Había un caballo. Pero, amigo mío, no era un caballo cualquiera. Era un animal magnífico, de un color marrón oscuro que brillaba con la luz del alba, de ojos grandes y profundos que parecían contener la sabiduría de los tiempos. No tenía marca, ni silla, ni dueño. Era una criatura salvaje, pero en su quietud había una paz que desafiaba su naturaleza indomable. Este discípulo era el milagro. No llegó con trompetas ni con un coro de ángeles. El milagro llegó en silencio, con 4 patas firmes sobre la tierra y una mirada que lo decía todo. Dios había escuchado y su respuesta estaba allí, respirando frente a ella. Al principio, la anciana madre no podía creerlo. Pensó que el dolor y el hambre la estaban haciendo delirar, que su mente le jugaba una mala pasada. Retrocedió, asustada. ¿De dónde había salido esa criatura imponente? Pero el caballo no se movió, solo la miró, y en esa mirada no había amenaza, solo un reconocimiento profundo, casi humano. Ángela, movida por un impulso que no comprendía, dio un paso adelante. Sus manos, que tanto habían temblado de miedo, se extendieron con una nueva clase de temblor, el de la reverencia. Cuando sus dedos rozaron el hocico del animal, una ola de paz la inundó, una calma tan profunda que le sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Fue en ese instante que lo comprendió. Este no era un animal perdido, este era el ángel que había pedido. Y entonces lloró como no lo había hecho en años, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:7 sobre la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Eso fue lo que sintió Ángela, una paz que la mente no podía explicar, entregada a través del mensajero más inesperado. El destino de esa mujer estaba siendo reescrito en ese preciso momento, no por la mano del hombre, sino por la pezuña de un enviado celestial. El caballo, al que ella en su corazón comenzó a llamar esperanza, se convirtió en su sombra, en su guardián silencioso. No se alejaba del rancho, se quedaba allí, frente a la puerta, como un centinela vigilante. La gente del pueblo no tardó en notar la extraña presencia. ¿De quién es ese caballo salvaje?, se preguntaban. Nadie en la comarca tiene un animal así. Parece indomable, pero veían cómo la criatura se mostraba mansa con la anciana, cómo bajaba la cabeza para que ella la acariciara, cómo parecía escuchar las historias que ella le susurraba. El milagro no era un evento de un solo día, era un milagro continuo, una manifestación constante del cuidado de Dios. Aquel caballo era la justicia divina hecha presencia. No necesitaba hablar ni levantar un arma. Su sola existencia era una declaración. Era un mensaje para el pueblo, pero sobre todo, era un mensaje para Tomás. La calma que precede a la tormenta había terminado y ahora una nueva fuerza había entrado en la ecuación, una que no se regía por las reglas de la violencia y el miedo que Tomás había impuesto durante tanto tiempo.
Ese caballo era la prueba viviente de que Dios no había abandonado a esa madre. La primera confrontación no tardó en llegar. Tomás salió de la casa con la misma furia de siempre y vio al imponente animal parado frente a su hogar. Su orgullo no pudo soportarlo. Para él, ese caballo era una afrenta, un invasor en su territorio. «¿Y esta bestia qué hace aquí?», gritó, buscando la mirada de su madre para humillarla. Sin esperar respuesta, tomó una piedra y la arrojó con toda su fuerza, esperando expulsar al animal. Pero aquí es donde el milagro mostró su poder. El caballo, con una agilidad increíble, esquivó la piedra y en lugar de huir, se plantó firme, levantó la cabeza y soltó un relincho. Pero no fue un relincho de miedo. Fue un sonido poderoso, una trompeta de guerra que pareció hacer temblar el suelo. Fue una advertencia. Tomás, el hombre que aterraba a su madre, el tirano de esa casa, retrocedió un paso, sorprendido y por primera vez en mucho tiempo, desconcertado. Se encontró con una fuerza que no podía someter, una voluntad que no se doblegaba ante su crueldad. Estaba mirando a los ojos a algo que no era de este mundo, un espíritu indomable que no le tenía miedo. Ese primer encuentro fue una grieta en la armadura de Tomás. Se retiró a la casa, no derrotado físicamente, sino confundido en lo más profundo de su ser. El caballo no lo había atacado, pero lo había enfrentado. Lo había obligado a arrostrar su propia impotencia. Ángela, que observó todo con el corazón en un puño, sintió como su fe, antes un hilo delgado, se convertía en una cuerda robusta. El milagro no era solo que el caballo estuviera allí. El milagro era que estaba allí para ella, para defenderla, para cambiar el equilibrio de poder. La intervención divina rara vez es pasiva, amigo mío. A menudo es activa, disruptiva. Obliga a los tiranos a mirarse en un espejo que no pueden romper. Ese relincho no fue solo un sonido. Fue la voz de Dios diciendo: «Basta, la justicia ha llegado a esta casa». Tomás no lo sabía aún, pero acababa de tener su primer encuentro con la gracia, una gracia con cascos y crin, que había venido no solo a consolar a la anciana madre, sino también a acorralar al hijo perdido, iniciando el largo y doloroso camino hacia su propia transformación. La presencia de ese caballo comenzaría a regar la semilla de la fe en el corazón de Ángela, una fe que ahora tendría que ser ejercitada con cada nuevo amanecer. Ahora, amigo, detengámonos en un punto fundamental, uno que es el motor de todo cambio verdadero: la fe y la oración. Porque el milagro del caballo no era el final de la historia, sino el principio de una lección mucho más profunda. Con la llegada de Esperanza, la rutina de doña Ángela comenzó a cambiar, y con ella, su vida de oración. Ya no se levantaba con el peso del miedo en su espalda, temiendo el primer grito de su hijo. Ahora, su primer acto al abrir los ojos era mirar por la ventana, buscando la silueta de su guardián. Ese simple acto, amigo mío, era una oración. Era una oración de gratitud, un reconocimiento silencioso que decía: «Gracias, Dios, porque sigues aquí. Gracias porque tu promesa de ayer sigue en pie hoy». La fe, verás, no es solo un sentimiento, es una acción. Es reorientar nuestra mirada, quitarla del tamaño de nuestros problemas y ponerla en el tamaño de nuestro Dios. Ángela dejó de enfocar su alma en la crueldad de su hijo para enfocarla en la fidelidad del caballo, que era la fidelidad misma de Dios manifestada en su rancho. Su destino, que antes parecía un callejón sin salida, ahora se sentía como un camino que, aunque incierto, estaba siendo custodiado. El diálogo de Ángela con Dios se transformó. Antes, sus oraciones eran monólogos de dolor lanzados a un cielo que parecía de bronce. Ahora tenía un interlocutor visible. Cada día se sentaba en el porche y le hablaba al caballo.
Le contaba sus miedos, sus recuerdos de cuando Tomás era un niño inocente, sus pequeñas alegrías. Le hablaba de todo, y el caballo, con su infinita paciencia, la escuchaba. Bajaba su cabeza, la miraba con esos ojos sabios y respiraba profundo, como si estuviera absorbiendo cada una de sus palabras. Esto, discípulo, es una imagen perfecta de la verdadera oración. No se trata de recitar frases aprendidas ni de usar palabras elocuentes. Se trata de abrir el alma, de ser vulnerable ante un Dios que, como nos enseñó Jesús en Mateo 6:6, nos ve y escucha en lo secreto. El porche de esa humilde casa de adobe se convirtió en el aposento de Ángela, su lugar sagrado de encuentro. Su fe crecía con cada conversación, porque por primera vez en mucho tiempo no se sentía como si estuviera hablando sola. Sentía que su clamor era recibido, y esa certeza es el alimento que fortalece la fe a más débil. ¿Recuerdas el cuaderno donde la anciana madre escribía sus cartas a Dios? Esa práctica también evolucionó. Las páginas, antes manchadas de lágrimas de desesperación, comenzaron a llenarse de una tinta diferente, la de la gratitud. Empezó a documentar los pequeños milagros cotidianos. Hoy, esperanza me despertó con un suave resoplido en la ventana, escribía. Hoy, Tomás pasó a mi lado y no me insultó. Hoy, una vecina me regaló pan, diciendo que el caballo le inspiraba paz. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al escribir estas pequeñas victorias, Ángela estaba construyendo su propia arca de certezas. Estaba reuniendo pruebas de la fidelidad de Dios, creando un testimonio tangible que fortalecía su convicción. Este es un ejercicio poderoso, amigo mío. Cuando documentamos las bendiciones, por pequeñas que sean, estamos tejiendo un tapiz de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ángela estaba aprendiendo a ver el milagro no solo en la llegada del caballo, sino en su permanencia, en su silenciosa y constante compañía que estaba, poco a poco, cambiando la atmósfera de aquel hogar. En marcado contraste con la creciente fe de la madre, estaba el desierto espiritual del hijo. Tomás era un hombre que no sabía orar. Su lenguaje era el de la violencia, el del odio, el del orgullo. Para él, el caballo no era un milagro, sino una provocación, un obstáculo para su tiranía. Veía el cambio en su madre, esa nueva serenidad en su mirada, y en lugar de alegrarse, le producía más rabia. ¿Por qué? Porque la fe de ella exponía la vaciedad de él. El mismo caballo que para Ángela era un bálsamo, para Tomás era un espejo que le devolvía el reflejo del monstruo en que se había convertido, y él no soportaba esa imagen. Aquí vemos una gran verdad espiritual. Un mismo acto de Dios puede producir dos reacciones opuestas dependiendo de la disposición del corazón. Para el alma humilde y abierta es una bendición. Para el corazón orgulloso y cerrado es una ofensa. La fe es, en esencia, una invitación, y Tomás, día tras día, seguía rechazándola. Estaba ciego, no de los ojos, sino del alma, incapaz de ver la mano de Dios extendida hacia él en la forma de ese noble animal. La fe de Ángela, sin embargo, estaba destinada a ser probada y fortalecida. Una tarde, Tomás, más ebrio y furioso que de costumbre, decidió terminar con el problema de una vez por todas. Agarró una soga, dispuesto a encadenar al caballo o a expulsarlo a la fuerza. Se abalanzó sobre el animal, pero Esperanza, en un movimiento que fue tanto de poder como de gracia, se interpuso entre él y su madre, que había corrido a defenderlo. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, no para atacar, sino como una barrera insuperable, una muralla viva. Su sombra cubrió a Tomás, y en ese instante el hombre sintió un miedo primario, un pavor que no provenía de la fuerza física del animal, sino de la autoridad espiritual que emanaba de él. Tomás cayó hacia atrás, derrotado sin haber sido tocado.
En ese momento, la fe de Ángela se solidificó como el acero. Comprendió que su protección no dependía de sus propias fuerzas, sino de ese poder celestial. Y su oración comenzó a cambiar una vez más. Ya no oraba solo por su propia seguridad. Con una fe renovada y audaz, comenzó a orar por el alma de su hijo, por la transformación de ese corazón endurecido. Su fe se estaba convirtiendo en un arma de intercesión, preparando el terreno para el milagro más grande de todos, el perdón. Presta atención, amigo mío, pues hemos llegado al punto de inflexión, al momento en que la obra de Dios pasa de ser una intervención externa a una revolución interna. La transformación de un alma es el milagro más grande de todos, más impresionante que cualquier mar que se abre o montaña que se mueve. Después de ser enfrentado por la autoridad espiritual del caballo, algo en Tomás se quebró. Ya no era solo confusión, era una inquietud profunda que roía su alma. Empezó a observar en secreto. Veía a su madre, aquella anciana a la que había intentado humillar hasta el cansancio, hablarle con ternura al caballo. Veía cómo el animal, una bestia salvaje, se comportaba con ella con una nobleza que él jamás había tenido. Y en su pecho, en el lugar donde solo había odio y crueldad, comenzó a sentir una punzada, un dolor sordo y extraño que no reconocía. Era la nostalgia de una inocencia perdida. El Espíritu Santo, de la manera más sutil, estaba comenzando a trabajar en él, mostrándole un amor puro que contrastaba brutalmente con la miseria de su propio corazón. Su fortaleza de rabia, que él creía inexpugnable, comenzaba a desmoronarse desde adentro, ladrillo por ladrillo. La noche, que es a menudo el taller del alma, le trajo a Tomás una revelación. Tuvo un sueño, pero no fue un sueño ordinario. Fue una visión enviada por Dios para derribar sus últimas defensas. En el sueño era un niño otra vez, un niño pequeño que reía mientras su madre lo abrazaba junto al calor del fogón. Sentía el amor, la seguridad, la pureza de esa época, pero de repente la escena cambiaba. Se veía a sí mismo, al hombre en que se había convertido, irrumpir en la escena como un demonio, con los ojos inyectados en furia, golpeando las paredes, destrozándolo todo. Y el niño, su propio yo inocente, lloraba aterrorizado debajo de una mesa. Entonces, el niño lo miraba fijamente y le preguntaba con una voz que era un eco de su propia conciencia: ¿por qué me mataste? ¿Por qué me abandonaste? Tomás despertó bañado en sudor frío, con el corazón galopando. Dios le había mostrado sin filtros el sacrilegio que había cometido. No solo había maltratado a su madre, sino que había asesinado al niño que él había creado. Había profanado su propia alma. Temblando, se levantó y caminó hacia la cocina. Su madre ya estaba allí, y como cada mañana, le sirvió una taza de café en silencio. Pero esta vez, el silencio fue diferente. Tomás se sentó, y con la voz, quebrada por un sollozo que llevaba décadas atorado, le contó el sueño. Y entonces, el hombre que solo sabía gritar y golpear, comenzó a llorar. Lloró con la desesperación de un alma perdida que por fin ve su propia miseria. Este, amigo mío, fue su momento pródigo, como el del hijo de la parábola en Lucas 15. Allá, en la posilga de su propia crueldad, finalmente volvió en sí. Sus lágrimas no eran de autocompasión, eran las aguas bautismales del arrepentimiento las que limpian el alma. Al sentir confesarse ante su madre, al mostrarle su corazón roto, estaba dando el primer paso para salir del desierto, admitiendo que estaba perdido y que necesitaba ayuda para cambiar. Estaba, por primera vez, rindiéndose. Y aquí, amigo, vemos la imagen más pura del perdón. Doña Ángela, la víctima de incontables actos de violencia, la mujer que tenía todo el derecho a sentir rencor, a decirle: «Te lo mereces», no hizo nada de eso. Cuando vio a su hijo quebrarse,
El corazón de madre prevaleció sobre el dolor de la víctima. Se levantó, lo rodeó con sus brazos frágiles y lo abrazó con toda la fuerza de su amor redentor. Ella se convirtió en la imagen viviente del padre de la parábola, que corre a abrazar a su hijo perdido sin pedir explicaciones. El perdón que le ofreció fue inmediato, total y sanador. Y es que el perdón humano, cuando es genuino, se convierte en un canal del perdón de Dios. Al perdonarlo, Ángela no solo liberaba a su hijo de la culpa, sino que se liberaba a sí misma de las cadenas de la amargura. Ese abrazo, ese acto de gracia inmerecida, fue lo que finalmente hizo estallar en 1000 pedazos el orgullo de Tomás. Más tarde ese día, transformado por el llanto y por el perdón, Tomás salió al patio. Caminó hacia Esperanza, el caballo, el milagro viviente. Ya no lo miraba con odio, sino con un asombro reverente. Lentamente se arrodilló frente al animal. El hombre que había intentado encadenarlo ahora se postraba ante él. Apoyó su frente en el cuello del caballo y susurró: «Gracias». Era un gracias dirigido al animal, pero también era un gracias dirigido a Dios. Era el reconocimiento de que había sido salvado por una fuerza mucho más grande que él. Estaba rindiendo su voluntad. El caballo, como si entendiera la solemnidad del momento, permaneció inmóvil, permitiendo el contacto, aceptando su rendición. El círculo se había cerrado. El hombre había sido confrontado por el milagro, quebrado por la revelación y ahora sanado por el perdón. Esta transformación personal, este renacimiento del hijo, ahora se convertiría en la fuente de un poder inesperado para la madre, una fortaleza que la llevaría a un nuevo nivel de empoderamiento y propósito. Amigo mío, una vez que el perdón ha hecho su obra y la transformación ha comenzado, ocurre algo maravilloso. La persona que fue víctima, la que vivió encadenada por el miedo, comienza a caminar en una nueva autoridad. A esto el mundo lo llama empoderamiento, pero desde la fe lo llamamos caminar en el propósito de Dios. La casa de doña Ángela, que por tanto tiempo fue un escenario de opresión, comenzó a respirar de nuevo, y fue ella, esta frágil anciana, quien le devolvió el aliento. Empezó con pequeños gestos. Colgó en las ventanas unas cortinas limpias que llevaban años guardadas en un baúl. Plantó una pequeña flor en el patio, en el mismo lugar donde antes solo había tierra seca y polvo. Mientras cocinaba, ya no lo hacía con el temor de ser reprendida, sino que canturreaba en voz baja melodías de su juventud que creía olvidadas. Cada uno de estos actos, aunque sencillos, era una declaración de independencia espiritual. Era su alma, liberada del yugo del miedo, reclamando su espacio, infundiendo belleza y vida donde antes solo había decadencia. Esta es la primera señal del verdadero empoderamiento, no la búsqueda de poder sobre otros, sino el ejercicio del poder creativo y restaurador sobre nuestro propio entorno. Y luego encontró su voz. Durante décadas, la voz de Ángela había sido reducida a susurros, a súplicas, a silencios estratégicos para no provocar la ira de su hijo. Pero Dios, que transforma nuestras heridas más profundas en nuestras mayores fortalezas, le dio un nuevo propósito a su voz, la noticia de su paz y de la increíble transformación de su hogar comenzó a esparcirse como un rumor de esperanza por el pueblo. Un día, la maestra de la escuela local se acercó a ella. Le contó que muchos niños no sabían cómo hablar de sus penas, cómo orar, y le preguntó a Ángela, a la mujer que había escrito un diario de dolor y fe, si podía enseñarles a los niños a escribirle cartas a Dios. ¿Te das cuenta, amigo? La misma herramienta que usó en su más oscura soledad se convirtió en su ministerio público. Su voz
Antes ahogada, ahora era una fuente de sabiduría para la nueva generación. Se convirtió en la abuela espiritual del pueblo, enseñando a los pequeños que la oración no requiere palabras elegantes, sino un corazón sincero. Este es el empoderamiento según el cielo, usar nuestra propia historia de redención para iluminar el camino de otros. Este renacimiento no pasó desapercibido para las otras mujeres del pueblo. Aquellas que antes la miraban con una mezcla de lástima y distancia, ahora se acercaban a su rancho. Su vecina, la señora Julia, que solía dejarle pan a escondidas, ahora venía a tomar café con ella abiertamente. Otras mujeres venían a pedirle consejo, a aprender a bordar, o simplemente a sentarse a su lado y respirar la paz que emanaba de su hogar. El rancho, antes un lugar de vergüenza y aislamiento, se convirtió en un centro de comunidad femenina, un espacio seguro donde las penas se compartían y la fe se fortalecía. Ángela, sin buscarlo, se convirtió en una matriarca, en una figura de fortaleza serena. Su experiencia con el dolor no la había endurecido, sino que la había hecho compasiva, dándole una autoridad única para entender y consolar a otras que sufrían en silencio. Su empoderamiento no era individualista, era comunitario, levantando a otras a medida que ella se levantaba. Pensemos por un momento en el contraste, en la increíble distancia recorrida. Recordemos a esa anciana barriendo el patio solo para distraer el dolor de su corazón. Recordemos a esa mujer encogida en el suelo, esperando el siguiente golpe. Esa mujer ya no existía. En su lugar había una mujer de Dios, una madre que había recuperado a su hijo, una abuela que guiaba a los niños del pueblo. Y es crucial entender que este empoderamiento femenino no nació del odio ni de la venganza. No fue una lucha de poder contra su hijo. Al contrario, floreció precisamente porque la paz había sido restaurada a través del perdón. Su fuerza no era una fuerza agresiva que buscaba dominar, sino una fuerza apacible y magnética que atraía y sanaba. Era la fuerza de mujeres como Débora o Esther en la Biblia, mujeres que no tomaron el poder por la fuerza, sino que lo recibieron de Dios para cumplir un propósito más grande, el de traer justicia, sanidad y sabiduría a su gente. Al final del día, la fuente de este poder no estaba en ella misma, sino en su conexión inquebrantable con Dios. Fue su fe la que invocó el milagro. Fue el caballo el que rompió el ciclo de la violencia. Fue el arrepentimiento de su hijo el que trajo la paz, y fue su disposición a perdonar lo que abrió las compuertas para que todas estas bendiciones fluyeran. Su empoderamiento fue el fruto de un proceso enteramente orquestado por la mano divina. Ella simplemente dijo sí a la fe en la oscuridad, dijo sí al mensajero inesperado y dijo sí al perdón cuando parecía imposible. Y ahora, esta fuerza serena, esta dignidad restaurada, no podía permanecer oculta. La verdad de lo que había sucedido en esa casa, la verdad de su inocencia y del profundo cambio en su hijo, estaba comenzando a irradiar desde su rancho, preparando el camino para que toda la comunidad fuera testigo y reconociera la obra que Dios había hecho. Amigo, cuando la luz de Dios irrumpe en la vida de una persona, no puede ser contenida. La verdad, por más tiempo que haya sido enterrada bajo el peso del miedo y la vergüenza, eventualmente encontrará una rendija para brillar. Y lo que sucedió en la casa de doña Ángela comenzó a irradiar una luz tan fuerte que todo el pueblo de San Nicolás del Alma no pudo más ignorarla. El reconocimiento público de su inocencia y de la verdad del milagro no vino a través de un decreto o de un anuncio. Vino de forma orgánica, a través de pequeños gestos cargados de un nuevo respeto. Los hombres que antes pasaban por el frente del rancho con la cabeza baja, ahora se quitaban el sombrero en señal de honra. Las mujeres que cuchicheaban, ahora sonreían abiertamente.
El pueblo, que por tanto tiempo fue cómplice con su silencio, ahora ofrecía su respeto. Este, amigo mío, es el comienzo de la justicia restauradora de Dios. No era necesario que Ángela gritara su inocencia. Su vida, ahora llena de paz y propósito, era un testimonio que hablaba más alto que cualquier palabra. Como nos enseña Jesús en Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. La luz de Ángela estaba brillando, y el pueblo estaba comenzando a ver. El papel de Tomás en este reconocimiento fue crucial y poderoso. Un verdadero arrepentimiento no se esconde, se manifiesta en acciones que buscan reparar el daño. Tomás no se escondió de vergüenza. En vez de eso, comenzó a vivir su transformación públicamente. Empezó a trabajar en empleos humildes, como peón en granjas vecinas, él, que antes era el tirano de su casa. El pueblo veía al hombre que antes solo sabía golpear, ahora usando sus manos para construir. Veían al hombre de gritos e insultos, ahora hablando en voz baja y respetuosa. Y lo más importante, veían cómo él trataba a su madre, con un cuidado y una reverencia que chocaban a todos los que conocían su historia. Este era el testimonio más elocuente de todos. Las acciones de Tomás eran una confesión pública de sus pecados y al mismo tiempo la prueba irrefutable de la verdad del milagro. Al honrar a su madre en público, él estaba personalmente restaurando la honra que él mismo había robado, convirtiéndose en el principal agente en el reconocimiento de la inocencia de ella. Poco a poco, el reconocimiento se volvió verbal. Las barreras de la negación y del miedo cayeron. Cierto día, en el pequeño mercado del pueblo, un viejo granjero, don Ernesto, el mismo que se quitaba el sombrero, se acercó a Ángela. Con los ojos húmedos le dijo: «Doña Ángela, perdónenos. Perdone a todos nosotros por haber sido ciegos y sordos por tanto tiempo. Vimos su sufrimiento, pero no hicimos nada». En aquel momento no era solo un hombre pidiendo perdón, era la conciencia del pueblo arrepintiéndose. El reconocimiento de la inocencia de Ángela forzó a la comunidad a confrontar su propia complicidad, su propia falla en practicar el mandamiento del amor al prójimo. Ellos no solo reconocieron la verdad del sufrimiento de ella, sino también la verdad de su propia omisión. Y este paso, el de asumir la responsabilidad colectiva, es esencial para la sanación completa de una comunidad herida por el pecado de la indiferencia. Es aquí donde entendemos la naturaleza de la justicia divina. Muchas veces pensamos en justicia como punición, como un castigo para el malhechor. Pero la justicia de Dios es, ante todo, restauradora. Su objetivo es arreglar lo que fue roto, restaurar lo que fue robado. La honra que el pueblo ahora concedía a Ángela era la manifestación de esa justicia. La vergüenza que cargó por tantos años estaba siendo lavada por olas de respeto. La humillación estaba siendo reemplazada por la admiración. Dios estaba, como promete el profeta Isaías en el capítulo 61, cambiando sus cenizas por una corona de belleza. La verdad de su justo sufrimiento y de la intervención de Dios se convirtió en la historia central del pueblo, una leyenda local que sería contada a las generaciones futuras como prueba de que la fe puede, de hecho, mover montañas y transformar corazones. Finalmente, este reconocimiento público de la verdad culminó en la aceptación total de la historia del caballo. Aquella criatura misteriosa, que al inicio era vista como un animal salvaje y extraño, ahora era comprendida en su verdadera dimensión. El pueblo ya no hablaba de él como el caballo de Ángela, sino como el caballo del milagro.
La historia de cómo un animal indomable fue enviado por Dios para proteger a una anciana y quebrar el orgullo de su hijo se convirtió en parte del tejido espiritual de San Nicolás del Alma. La verdad completa, el abuso, la oración, la intervención y la transformación fue finalmente reconocida y aceptada. Y este reconocimiento colectivo de la obra de Dios forzó a todos, desde el niño más pequeño hasta el anciano más viejo, a reflexionar sobre el papel profundo y misterioso que los animales pueden desempeñar en el plano divino, abriendo nuestros corazones para la próxima y fascinante dimensión de esta historia. Ahora, mi amigo, quiero que reflexiones sobre un aspecto de esta historia que a menudo es olvidado en nuestra fe moderna: el papel de la creación de Dios, específicamente de los animales, en su plan divino. El caballo, Esperanza, no fue un mero detalle en la historia, fue el eje central del milagro. Necesitamos mirarlo no solo como un animal, sino como un vaso escogido, un mensajero. Piensa en su naturaleza. Era un caballo salvaje, indomable, una fuerza de la naturaleza que no podía ser controlada por la voluntad del hombre. Esta característica suya no era accidental. Representaba el poder soberano de Dios, una fuerza que no se inclina ante la arrogancia humana. Sin embargo, este mismo poder salvaje se mostraba increíblemente gentil y sumiso ante la frágil y sufrida anciana. En esa dualidad, amigo, reside una profunda lección sobre la naturaleza de Dios. Él es todopoderoso, pero elige inclinarse para escuchar el clamor de los humildes. Esperanza era, en esencia, un sermón vivo sobre el poder y la ternura de Dios. La Biblia está repleta de momentos en que Dios usa a los animales para enseñar, proteger o juzgar. En el libro de Job, en el capítulo 39, el propio Dios habla con admiración sobre la majestad del caballo. Déjame compartir sus palabras. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? Se ríe con temor y no se espanta, ni vuelve el rostro atrás delante de la espada. Este texto bíblico parece una descripción exacta de Esperanza. Se rió del temor que Tomás intentaba imponer. No retrocedió ante la espada del cinturón y de la crueldad. El caballo que llegó a San Nicolás del Alma era una personificación viva de la criatura descrita por Dios, un símbolo de coraje divino y poder que no puede ser intimidado por el mal. No era solo un animal, era la palabra de Job 39, hecha carne y hueso, enviada para demostrar que el poder de Dios es infinitamente superior a la furia de un hombre quebrado. Y esta lección se extiende más allá de los caballos, a toda la creación. Recuerda, Dios usó cuervos para alimentar al profeta Elías en el desierto. Usó una asna para hablar y corregir al profeta Balaam. Usó un gran pez para redirigir el camino de Jonás. Dios no está limitado a usar solo ángeles o seres humanos para cumplir sus propósitos. Él es el Señor de toda la creación, y cada criatura, desde la hormiga más pequeña hasta la ballena más grande, puede convertirse en un instrumento en sus manos. La llegada de Esperanza enseñó una lección de humildad al pueblo de San Nicolás. Aprendieron a ver lo sagrado no solo dentro de las paredes de la iglesia, sino también en el campo, en el relincho de un caballo, en la fidelidad de un animal. Aprendieron que el Creador puede hablar a través de cualquier parte de su creación, y que debemos estar atentos para no despreciar a los mensajeros que Él nos envía por más inesperados que sean. Dos cualidades de Esperanza brillaron intensamente: su fidelidad y su nobleza. Permaneció al lado de Ángela día y noche, sin vacilar, sin abandonarla. Su lealtad era un reflejo tangible de la promesa de Dios que encontramos en Hebreos 13:5. No te desampararé, ni te dejaré.
En un mundo donde Tomás representaba la traición y el abandono, la fidelidad inquebrantable del caballo era un bálsamo para el alma herida de Ángela y un testimonio del carácter de Minor-Sintesin, Dios, y su nobleza, la dignidad innata que emanaba de su presencia, servía como un espejo que contrastaba con la bajeza del pecado humano. La nobleza del animal exponía la falta de nobleza del hombre, mostrando la pureza del plan original de Dios para sus criaturas versus la corrupción que el pecado introdujo en el corazón humano. Por último, amigo, necesitamos hablar sobre su partida. La historia nos cuenta que, una vez que la paz fue restaurada y la transformación de Tomás estaba firmemente encaminada, Esperanza desapareció tan misteriosamente como llegó. ¿Por qué? Porque su misión estaba cumplida. Era un catalizador, un mensajero enviado con un propósito específico. Su tarea no era permanecer para siempre, sino reavivar la fe, romper el ciclo de la violencia y apuntar los corazones de vuelta a Dios. Los milagros, entiende bien, no son el destino final, son señales en el camino de la fe. Nos muestran el camino, pero no debemos enamorarnos de la señal, sino seguir en la dirección que apunta hacia el propio Dios. La ausencia del caballo solidificó la lección en sus corazones, dejándolos no con la dependencia del milagro, sino con la responsabilidad de vivir la transformación que el milagro inició. Y para Tomás, esa responsabilidad significaba ahora confrontar diariamente las consecuencias de un pasado marcado por la crueldad y el orgullo. Amigo, es un error común pensar que una vez que el perdón es concedido, la historia termina. En realidad, ahí comienza un nuevo capítulo, uno de los más difíciles: vivir con las consecuencias de nuestras acciones. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tomás había sido perdonado por Dios y por su madre, pero ahora tenía que vivir en la cosecha de años de sembrar crueldad y orgullo. El pasado no desapareció mágicamente. Se despertaba todas las mañanas en la misma casa donde había cometido tantas atrocidades. Miraba las manos de su madre y recordaba cómo temblaban de miedo por su causa. Esto no era la culpa condenatoria que el diablo usa para paralizarnos, sino el santo peso del remordimiento, una conciencia aguda del mal que había hecho, que ahora servía como el combustible para su reparación diaria. El orgullo que lo llevó a la ruina fue reemplazado por una humildad profunda, la humildad de un hombre que sabe que no merece la gracia que ha recibido y que por eso se esfuerza por honrarla en cada momento. Las consecuencias prácticas eran visibles para todo el pueblo. Tomás, el hombre cuyo orgullo le hacía sentirse superior a todos, tuvo que empezar de cero. Perdió años de su vida por el alcohol y la rabia, y ahora no tenía oficio ni reputación. Tuvo que aceptar trabajos humildes, como labrar la tierra para otros granjeros, soportando las miradas de desconfianza o pena de aquellos que antes le temían. Cada gota de sudor bajo el sol no era solo para ganar el pan, sino que era un acto de penitencia, un esfuerzo por reconstruir la dignidad que él mismo había destruido. Donde antes sembró miedo, ahora sembraba trabajo honesto. Donde antes sembró violencia, ahora sembraba servicio. Las consecuencias de su crueldad lo forzaron a una vida de humildad, y en esa humildad encontró una paz que la arrogancia nunca podría darle. Estaba de hecho segando lo que sembró, pero con la ayuda de Dios. Estaba transformando esa cosecha amarga en un campo fértil para una nueva vida. Sin embargo, la consecuencia más significativa y delicada era la reconstrucción de su relación con su madre. El perdón de Ángela fue instantáneo, un reflejo del corazón de Dios, pero la confianza, amigo, es como un árbol que, una vez cortado, tarda mucho tiempo en crecer de nuevo. Tomás comprendió esto con una sabiduría que no sabía que poseía.
No exigió la confianza de su madre, se dedicó a ganársela día tras día. La ayudaba en las tareas de la casa sin que ella se lo pidiera. Cortaba la leña, arreglaba lo que estaba roto, se sentaba y escuchaba sus historias. Cada pequeño acto de servicio era una palabra en su larga y silenciosa carta de disculpas. Estaba construyendo un puente de vuelta al corazón de su madre. Un puente hecho de paciencia, constancia y amor práctico, sobre el profundo barranco que su propia crueldad había cavado entre ellos. Todo esto fue una lección sobre la raíz de su pecado, el orgullo. Fue el orgullo el que le hizo sentirse con derecho a juzgar y castigar a su madre. Fue el orgullo el que lo cegó a sus propios fracasos y le hizo usar a la mujer que le dio la vida como chivo expiatorio. Y fue el orgullo el que le impidió pedir ayuda durante tantos años. Ahora, habiendo sido profundamente humillado por Dios a través de un caballo, comprendía la verdad fundamental del reino. La verdadera fuerza no está en dominar, sino en servir. No está en ser temido, sino en amar. Las consecuencias que enfrentaba eran una escuela diaria de humildad. Cada mirada de desconfianza, cada músculo dolorido por el trabajo, cada recuerdo de su vergüenza era un recordatorio del destino al que el orgullo le había llevado. Y ese recordatorio constante fortalecía su resolución de no volver jamás a ese oscuro camino. Por último, la consecuencia más sorprendente de su crueldad pasada fue el surgimiento de un nuevo propósito. La memoria dolorosa de su pasado no lo paralizó, lo cualificó. Un hombre que ha conocido las profundidades de la oscuridad está singularmente equipado para entender y tener compasión por otros que están perdidos. Dios, en su infinita sabiduría, no desperdicia nada, ni siquiera nuestros peores pecados. Redime nuestros fracasos y los transforma en herramientas para su gloria. El viaje de Tomás para lidiar con las consecuencias de su pasado se convirtió en una inspiración silenciosa. Su historia, ahora conocida por todo el pueblo, ya no era sobre un monstruo, sino sobre la posibilidad de redención. Y esta historia personal de superación comenzó a plantar semillas de esperanza en otros corazones, provocando un cambio que trascendería las paredes de su rancho y comenzaría a transformar a la propia comunidad. Finalmente, amigo, llegamos a la lección definitiva, a la prueba de que ningún milagro de Dios es un acto aislado. La transformación que ocurrió en aquella familia comenzó a desbordarse, como un río que se llena y fertiliza todo el valle. El cambio que antes era personal y familiar se convirtió en social y comunitario. El pueblo de San Nicolás del Alma, que por tanto tiempo vivió bajo una nube de indiferencia y miedo, comenzó a experimentar una nueva atmósfera. La historia de Ángela, Tomás y el caballo del milagro rompió una fortaleza espiritual sobre aquel lugar. Donde antes había chismes, ahora había conversaciones de aliento. Donde antes había indiferencia, ahora había actos de servicio. La historia de ellos le dio al pueblo un nuevo lenguaje para lidiar con el sufrimiento. El lenguaje de la fe, la esperanza y el amor comunitario. La reconciliación de Minanesintes, aquella única familia, se convirtió en un catalizador para la reconciliación en todo el pueblo. Los cambios eran visibles en el día a día. Inspirados por la transformación de Tomás, otros hombres del pueblo, conocidos por su temperamento difícil, comenzaron a mirarse a sí mismos. Algunos, con humildad, buscaban la compañía de Tomás, no para hablar mucho, sino solo para estar cerca de alguien que entendía su lucha. Familias que vivían en conflicto comenzaron a buscar la paz. El rancho de Ángela, antes un lugar a ser evitado, se convirtió en un oasis. Ella, con su sabiduría tranquila, y él, con su testimonio silencioso, se convirtieron en consejeros no oficiales.
La gente venía no en busca de soluciones mágicas, sino para respirar el aire de un lugar donde lo imposible había sucedido. Así comienza un avivamiento, amigo mío, no con grandes eventos, sino con la luz de una única vida transformada que brilla tan intensamente que atrae a todos a su alrededor, mostrándoles que el cambio es posible para ellos también. El futuro de este cambio comunitario fue sembrado en la generación más joven. La escena de los niños y niñas sentados bajo el árbol, aprendiendo con doña Ángela a escribir sus propias cartas a Dios, fue quizás el fruto más precioso de todo el milagro. Aquellos niños estaban aprendiendo algo que la generación anterior nunca aprendió: a expresar su dolor, sus miedos y sus alegrías directamente a Dios. Estaban siendo equipados con la herramienta más poderosa que existe: la oración personal y sincera. En lugar de aprender el lenguaje del silencio, la represión y la violencia que habían presenciado en algunos de sus hogares, estaban aprendiendo el lenguaje de la fe. Ángela y Tomás no estaban solo disfrutando de su paz, estaban invirtiendo activamente para garantizar que la próxima generación de San Nicolás del Alma creciera en una cultura de esperanza y comunicación con el Creador. La familia que antes era una herida en el corazón del pueblo se convirtió en su mayor fuente de sanación. Ángela, la anciana que sobrevivió al abuso, ahora era la sabia matriarca que enseñaba la fe. Tomás, el hijo que personificaba la crueldad, ahora era el testimonio vivo del poder redentor de Dios. No predicaba sermones, pero su vida era uno. Cuando un vecino perdía la paciencia con su hijo, se acordaba de Tomás y respiraba hondo. Cuando una esposa se sentía sin esperanza, miraba a Ángela y encontraba fuerzas para orar una vez más. Se convirtieron, en su pequeña ciudad, en la personificación del Evangelio. Estaban cumpliendo la gran comisión, no viajando a tierras lejanas, sino viviendo su historia de redención de forma tan auténtica que sus vecinos no podían evitar ver a Dios en sus vidas. Y así, la paz se estableció en San Nicolás del Alma, una paz duradera nacida del sufrimiento, regada por la fe y cimentada por el amor comunitario. Todo comenzó con la oración desesperada de una madre en un suelo de tierra y la respuesta de Dios que vino en la forma de un caballo indomable. El milagro no fue solo la llegada del caballo, ni la protección, ni siquiera la transformación de Tomás. El milagro completo fue la redención de toda una comunidad que aprendió a mirar sus heridas, a buscar a Dios y a apoyarse mutuamente. La historia nos enseña que ninguna vida está tan rota que no pueda ser restaurada, ninguna familia está tan dividida que no pueda ser unida, y ninguna comunidad está tan perdida que no pueda ser encontrada. Porque el amor de Dios, como el caballo esperanza, siempre encuentra un camino para llegar a donde es más necesario, trayendo consigo la promesa de que, no importa cuán oscura sea la noche, la mañana siempre llegará.